Vamos a desglosar cada una de las figuras que están descritas en el Código Penal, que son las conductas que están prohibidas de un profesional, en este caso de un médico, pero la vamos a vincular con el esquema que hemos dado en clases anteriores de cómo analiza el derecho al acto médico, de qué manera tiene el esquema sobre el acto médico, el derecho, y vamos a ver dónde vamos a ubicar cada una de estas figuras penales que son el comportamiento que está prohibido que el médico lo haga en su acto médico y que si lo hace la responsabilidad penal del médico. Vamos a comenzar con la impericia, porque esto es muy importante, porque ser perito significa que soy un experto, que tengo el conocimiento, que tengo la experiencia, que tengo la habilidad, que tengo la sabiduría para resolver el problema de lo que está padeciendo ese paciente. Y recuerden que ya lo vimos en el Código Civil, que esta responsabilidad se traslada, y también en la Ley de Derechos del Paciente, esta responsabilidad se traslada a otro profesional cuando yo no tengo el conocimiento para resolver este problema, pero es mi responsabilidad, lo que hemos visto como esa obligación de cuidado, es mi responsabilidad hasta tanto el otro profesional se haga cargo de este paciente, para resolverle el problema de salud que yo no tengo el conocimiento, la sabiduría, la experiencia y la habilidad para resolverle el problema que tiene este paciente. Por lo tanto, lo que se le exige al profesional médico es que tenga el conocimiento y si no lo tiene, la obligación se extiende hasta tanto se hace cargo otro médico que tenga el conocimiento para poder resolver el problema que tiene el paciente. En nuestro esquema, recuerden, así analiza el acto médico el derecho, tomando las decisiones, evaluando las decisiones que toma el médico. Y solamente para refrescar este esquema, hemos dicho que esas decisiones las toma desde el comportamiento científico, el conocimiento que tiene, que está regulado con su conducta moral, ese juicio de valor de qué está bien, qué está mal, dentro del conocimiento que tiene el médico, y de esa manera toma las decisiones, pero están enmarcadas por una serie de normas jurídicas que dentro de ella ahora estamos analizando al Código Penal, a la responsabilidad médica dentro del Código Penal. Y la figura antijurídica que no se quiere que el médico tome decisiones si no tiene el conocimiento. Y si no tiene el conocimiento, su responsabilidad se extiende hasta tanto otro médico se hace cargo. Por lo tanto, si tomó la decisión de atender al paciente y no tiene el conocimiento, es una impericia. Y esto le cabe la responsabilidad penal y por lo tanto va a ser condenado como responsable de este acto. La otra figura que tiene el Código Penal es la imprudencia. Para entender la imprudencia tenemos que entender
¿Qué es ser prudente? Prudente es actuar con cordura, con moderación, con cautela, con discreción, con cuidado. ¿Qué significa esto? Recuerden, es una palabra cuyo concepto es jurídico. Cuidado significa que debo ocuparme del paciente. No lo tengo que dejar liberado a su libre albedrío. Y ocuparme significa que la responsabilidad médica, si no tengo el conocimiento, sigue hasta tanto yo lo derive a otro profesional que tenga el conocimiento y que le resuelva el problema al paciente. Así lo analiza el derecho. Y la otra figura es la negligencia. Y la negligencia es el olvido, la desatención, la falta de diligencia. ¿Qué significa diligencia? Prever todas las situaciones o circunstancias que pudieran surgir y que lo ponen en riesgo al paciente, tomar todas las acciones preventivas. Por lo tanto, ser diligente es ser precavido, realizar todas las acciones de prevención conforme al riesgo al cual va a estar expuesto el paciente. Un ejemplo muy burdo es no garantizar que el instrumental esté debidamente esterilizado y realizar un acto de intervención. Es una responsabilidad del médico. ¿Por qué? Porque es negligente. Si no garantiza de que todo el instrumental esté debidamente esterilizado. Y esto hace la responsabilidad del principal. Así lo llama el derecho. Y es algo que muchas veces no se tiene este concepto claro desde la medicina. En nuestro esquema, la imprudencia y la negligencia la vamos a ubicar no por cuestiones de conocimiento, sino que están basadas en nuestra conducta moral. Ser prudente, ocuparme de todo y ser diligente, prever todo según los riesgos al cual está expuesto el paciente, son decisiones de nuestra conducta moral. Que dijimos que la conducta moral regula el conocimiento científico que tenemos. Por lo tanto, podemos ser responsables desde el punto de vista de la medicina de haber sido imprudentes y negligentes, aunque teníamos el conocimiento. Por lo tanto, no se nos va a condenar por impericia, sino que por imprudencia y negligencia. Ahora, si yo no tengo el conocimiento, mi conducta fue imperita, automáticamente como consecuencia fue negligente e imprudente. Por lo tanto, vamos a ver que cuando se falla por imperito, es la figura completa: impericia, imprudencia, negligencia. En cambio, podemos encontrar fallos por imprudencia y negligencia sin que se haya
juzgado por imperito. ¿Por qué? Porque tenía todo el conocimiento. ¿Y qué pasó? Según este esquema, la conducta moral es la que dominó a ese conocimiento. Y por eso no se cumplieron las reglas del arte y se actuó en forma imprudente y negligente. Y finalmente el Código Penal tiene dos figuras también aplicables a la responsabilidad profesional. Una es el de la violación del secreto, pero esto se llama de instancia privada. ¿Por qué? Porque es el damnificado, el Estado acá no puede hacer nada, solamente si el damnificado, es decir, el paciente, percibe que por violar el secreto profesional le generó un daño. Pero el Estado no puede hacer nada, por eso se llama distancia privada, lo tiene que hacer el paciente o los familiares del paciente. Y la última figura que tiene el Código Penal, que aplica a la responsabilidad médica, es la de abandono de personas. Particularmente, ¿por qué? Porque en el detalle de este artículo 106 del Código Penal, dice que se lo hace responsable cuando se puso en peligro la vida y la salud de otra persona. Recuerden, es la integridad psicofísica de una persona, aquel que tenga la obligación de cuidar. Y hemos dicho que la obligación de cuidado es una obligación del profesional médico. Por lo tanto, también puede incurrir en esta figura de abandono de persona. Finalmente, desde el punto de vista de lo que es el texto de la ley, el último párrafo es en el cual muchas veces suceden responsabilidades penales. El último párrafo de este artículo que dice, a la que el mismo autor haya incapacitado. Y si yo hago una intervención quirúrgica, el momento posterior a esa intervención quirúrgica, esa persona está en un estado de incapacidad. Y ese estado de incapacidad lo hace responsable penalmente al médico, porque fue él la que le llevó a ese estado. Obviamente, dentro de una excepción, no está cometiendo un delito, realizó una intervención quirúrgica, pero sí tiene que saber de que hay una responsabilidad penal si yo lo abandono. Por eso se llama abandono de persona. Es decir, hice la intervención quirúrgica, salimos del postoperatorio, el paciente ya está en su habitación y nunca más el médico que lo operó se hizo cargo de la continuidad de ese paciente. Eso es abandono de persona. ¿Por qué? Porque lo dejó incapacitado y lo puso en esa situación de desamparo que dice este articulado. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con esta figura penal en la cual hay muchos médicos condenados por abandono de persona.